Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. Este tema lo titulé La ira. Está basado en Mateo 5:22 que dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga a su hermano necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor Jesús primero expone lo que dice la ley. Es como si dijera: a propósito de no matarás, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La enseñanza es muy esclarecedora. El enojo es válido, pero cuando va acompañado de insultos, se convierte en una bomba destructora. El enojo es sinónimo de ira, de rabia o furia. Es la misma palabra asociada al asesinato. Hay dos palabras para ira en la Biblia. Una es tumos, que se aplica a la ira que se dispara como un cohete. Pero así como el cohete, se desbarata inmediatamente. Así. La otra, orie, es una ira ardiente. No se apaga. El alma se agita dentro de la persona enojada. Se siente herida. Se siente víctima. Los pensamientos parecen torbellino. Es a este enojo que se transforma en ira al que se refiere el Señor Jesús, porque da origen a emociones malvadas, como es el odio, los celos, la malicia, el orgullo, la amargura, el deseo de venganza y el deseo de matar. También, para nuestro bien, el Señor Jesús nos muestra cuál es la fuente de ese mal. Lo encontramos en Mateo 15, 19 al 21, que dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Proverbios 4:26 nos recomienda: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es del corazón de donde brota la vida. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Lo dice 1 Juan 2:17. Permanece para la eternidad. La exhortación continúa con el tema de los insultos. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús menciona dos comportamientos como delictivos. 1, enojarse con un hermano sin causa. 2, insultarlo y decirle necio o fatuo. Y penaliza el delito con la misma pena de un asesinato. Fatuo, del griego more, significa tonto, necio, falto de razón o falto de entendimiento. La persona que echa mano de estos insultos, entonces se está exponiendo al infierno. Fíjate nada más, y no nos damos cuenta. El enojo puede convertirse en delito, y Caín es un buen ejemplo. Cuando Jehová aceptó con agrado la ofrenda de Abel y no se agradó de la suya, él se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Dice Génesis 4:6 que llegó a tal punto que Jehová lo confrontó. Le pregunta: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Ensañar viene de la palabra insania, que significa irritarse, enfurecerse, gozarse
en causar el mayor daño posible, el mayor sufrimiento y en deleitarse en hacer sufrir al que no se puede defender, ensañarse con el que está vencido. Jehová le pregunta a Caín, si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y después le advierte, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Quiere decir que el pecado está ahí a un paso, ahí agazapado, como una fiera lista para saltar. Vamos a ver primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en primera de Juan 3:11 nos menciona que Caín ya era del maligno cuando mató a su hermano. Cuando Jehová le advirtió del pecado que estaba a la puerta, no hizo caso. Su corazón estaba lleno de celos, de odio, de orgullo. Y primera de Juan 3:12, y aquí nos dice, primero, ¿cuál fue la razón por la cual lo mató? Nos lo aclara primera de Juan 3:12. Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. La obediencia honra a Dios. Esto es lo que nos está mostrando esta situación en la que Caín se encontraba. Él era un desobediente. La obediencia honra a Dios, la desobediencia es falta de sumisión a su gobierno. Lo confirma primera de Samuel 2:30, que dice, acuérdense que Samuel era un profeta. Samuel le dice, por tanto el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora, dice el Señor, lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Jesús no dicta leyes para penalizar el pecado. Nos dice cómo prevenirlo. Esta es la medicina preventiva de un padre amoroso, de un padre que ama a sus hijos. La persona que guarda sentimientos reprobables en el corazón ya es un infractor en potencia. Aún no ha cometido el delito pecado porque no se le ha presentado tal vez la oportunidad. Pero el pecado o el detonador está a la puerta. Así que recordemos lo que dice la palabra del Señor. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Efesios 4:26. El enojo intencionado puede llevar a la agresión física o incluso a la muerte. En tal caso es infracción y debe de llevarse a juicio, dice la palabra del Señor. También reprueba la palabra de Dios que dentro de la familia de Dios haya pleitos. Dice 1 Corintios 6:7, que es una falta que haya pleitos entre los hermanos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Esta es una pregunta para ti, para mí, para todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué impide que hagamos lo que dice el Señor? Vamos a Hebreos 6:7. Vamos a Hebreos 12.
les voy a recomendar que lean este capítulo 12. No lo vamos a leer, pero a mí me llama la atención lo que nos dice en todo este capítulo, pero solamente les mencionaré algo que sobresale. Nos llama a tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y sufrió él tal contradicción de pecadores contra sí mismo, como nosotros no lo hemos sufrido. Nos llama a no menospreciar la disciplina del Señor, ni a desmayar cuando seamos reprendidos por Él, porque Él a quien ama disciplina. Nos exhorta a seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nos exhorta a no permitir que en el corazón brote ninguna raíz de amargura. ¿Por qué? Porque otros se pueden contaminar, los que vivan a nuestro alrededor, con los que nosotros nos relacionemos. La persona amargada sufre un tipo de depresión como resultado de un resentimiento por causa de una ofensa no perdonada. La ofensa se convierte en ira, dolor y odio. Y el odio se convierte en amargura, en frustración y en tristeza. La persona es infeliz, vive quejándose, vive criticando, es muy insegura y lo más peligroso es que pierde la fe. No se da cuenta del daño que puede causar a otros. ¿Verdad que todo el mundo sufre injusticias? ¿Verdad que todas las personas conocemos el menosprecio, la indiferencia, la humillación? Pero el cristiano sabe perdonar. El cristiano sabe rechazar las obras de las tinieblas. El cristiano sabe reprenderlas. El cristiano sabe ser vencedor. Y nos recuerda que nos acerquemos al monte de Sión. Que ya nos acercamos al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y al Dios juez de todos los espíritus de los justos que ya han sido hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, la sangre que limpia, esa sangre que perdona, que regenera, que santifica para que podamos tener la mente de Cristo. Te voy a compartir una ilustración. Bueno, antes quiero hacer mención de algo. El Señor Jesús también se enojó. En Marcos 3 nos dice que el Señor Jesús fue a una sinagoga y allí vio a un hombre con una mano seca. Y las sinagogas siempre estaban llenas de judíos, ahí estaban los escribas y los fariseos. Entonces ellos estaban ahí acechándolo para acusarle. Entonces Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte ahí en medio. Entonces el hombre fue y se puso en medio y les pregunta a los judíos que estaban ahí: ¿es lícito en días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar vida o quitarla? Pero ellos, pico de cera. Solamente observaban. Entonces, mirándolos a su alrededor, porque él estaba ahí en el centro con el de la mano seca, con enojo, con esa palabra orge al que nos referimos, con enojo, entristecido por la dureza del corazón que tenían ellos, le dijo al hombre: extiende tu mano. El hombre la extendió y le fue restaurada. El Señor se enojó, pero su enojo no se volvió ira, su enojo se transformó en tristeza al ver tanta indiferencia hacia quien estaba sufriendo una enfermedad, a quien no podía usar su mano. Ahora sí te voy a compartir la ilustración que te dije. El pastor
R. Hernández compartió esta ilustración. Dijo que un anciano indioamericano le daba a su nieto una enseñanza sobre la vida y le dijo: hijo, una pelea feroz está siendo peleada dentro de mí, como si fueran dos lobos feroces. Uno es malo, es rencor, ira, envidia, resentimiento, orgullo, arrogancia, avaricia, tristeza, inferioridad, mentiras y ego. Y el otro es bueno. El otro es paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, compasión, generosidad y fe. Esta batalla, hijo, también está siendo peleada dentro de ti y dentro de toda persona en el mundo, le dijo el anciano. Y el niño se quedó pensativo. Y luego le preguntó a su abuelo: ¿quién ganará, abuelo? A lo que el anciano le contestó: el que tú elijas alimentar. Tú también tienes una batalla en tu interior. A todos se nos presenta, por un lado, pensamientos que pueden dar paso a acciones maravillosas, pero por otro lado, pensamientos que tal vez no sean nobles, que tal vez sean reprobables, que tal vez no quisiéramos que nadie los identificara. Así es la vida cristiana. La vida cristiana es una batalla día a día. ¿Quién ganará en tu vida? En la Biblia encontramos otro anciano que nos recuerda quién somos. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que somos vencedores. Si nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, somos vencedores. Ustedes, amigos, hermanos, no sean vencidos de lo malo, venzan con el bien el mal, como dice Romanos 12:21, y que la paz de Dios gobierne sus corazones. Te recuerdo, hermano, que si algo de aquí ha sido de bendición para ti, compártelo. Suscríbete a nuestra plataforma y Dios te bendiga.